Shalom Shalom. Nuestro estudio de este día lo encontramos en la Parashat Vayikra, a partir del capítulo 1 al capítulo 5, verso 25 del libro de Levíticos, y trata de las ofrendas de los sacrificios traídos por todo el pueblo de Israel. La regla general consistía en que cada persona trajera un sacrificio, dependiendo de su posición económica. El rico traía un toro, el mediano traía una oveja o un chivo, el pobre traía 2 palomas, y el más pobre traía un poquito de harina con aceite. Sobre esto está dicho, unos dan mucho, otros dan poco, pero lo principal es que cuando lo den, su corazón esté mirando a los cielos, es decir, el Eterno no quiere de nosotros cantidades, sino que demos en función de lo recibido por Él, y que en el momento de dar, lo hagamos con buena voluntad. En las parashot anteriores se habla de las donaciones que se hacían al santuario. La Torá menciona las donaciones de oro, plata y cobre. Explican nuestros sabios, cuando la Torá menciona las donaciones, su intención no era distinguir el tipo de metal, sino hacer hincapié en la calidad de las donaciones. Es decir, oro en hebreo se dice zahab. Las letras de esta palabra se pueden leer como las iniciales de la siguiente frase: este es el que da con buena voluntad. También con la plata ocurre lo mismo. La plata en hebreo se dice kesef. Estas letras son las iniciales de la frase: cuando acecha el peligro, abre su bolsillo, refiriéndose a los que dan dinero a las instituciones benéficas solo cuando están por atravesar momentos difíciles en su familia. Así también ocurre con el cobre, que en hebreo se dice Nehoshet. Las letras de Nehoshet pueden ser leídas como las iniciales de la frase el donativo de un enfermo que dijo, donen por mí, refiriéndose a una persona que se enfermó y se acordó que quería dar dinero para poder curarse, pero no puede donar por sí misma. Veamos que hay los que donan de buena voluntad. No importa cuánto, pero lo importante es que lo hacen con alegría. La Torá define a este tipo de personas como el oro. Aquellos que donan por temor a un peligro son definidos como plata. Y a los que donan una vez que ya están metidos en el problema, se les denomina como cobre. Por eso el Eterno le dio a Betzalel una sabiduría superior para que pudiera discernir entre todos los donativos cuáles fueron dados con buena voluntad y cuáles fueron dados con mala voluntad. Aquellos que fueron dados con muy buena voluntad fueron destinados en el lugar santísimo, lo que fue dado con esa buena voluntad. Y los que se dieron sin buena voluntad se destinaron al patio del santuario. Nuestros sabios se preguntan, ¿cómo es posible que hubiera tanto oro como para construir el arca con sus arcángeles y el resto de los utensilios que se utilizaban? Respondieron que cuando se da el dinero con muy buen corazón, ese dinero recibe bendición y alcanza para muchas cosas. Por eso el Eterno, cuando pedía, su requisito principal era que fuera una nevivat lev, una donación desde el corazón, es decir, que el Eterno lo único que le interesaba era una donación que viniera con alegría. No le importaba la cantidad, sino la calidad. Pongamos atención. Muchos maridos se quejan a menudo de que sus esposas, cuando abren el armario, dicen que no tienen que ponerse. Debemos saber que la mayoría de las veces no son las mujeres el problema, sino los maridos son los culpables de esa situación, ya que el dinero que dan para comprar esas prendas lo dan de muy mala gana, sin voluntad, y por eso no hay bendición en ese armario. Así también nos ocurre cuando le damos dinero a un pobre. Si lo hacemos de mala gana, entonces no veremos bendición en nuestros bienes, pero si lo hacemos con amor y compasión, será cuando el Eterno nos bendecirá en todo. Así dijo el rey Shlomo en Proverbios: es mejor dar a un pobre una sopa de verduras con buena voluntad que un toro entero sin ganas. Así también debe ser con las donaciones que se dan en la Yeshiva Kollel, sinagogas o congregaciones. Lo que se dé tiene que ser dado con amor.
Cuentan que una vez un avaro muy grande quiso donarle dinero a un rabino que tenía una yeshiva. El rabino, como sabía que esta persona era muy avara, le dijo que se quedara con su dinero. Después fueron todos los alumnos del rabino y le preguntaron, ¿por qué rechazó el donativo? El rabino les respondió, si hubieran visto la alegría con la que tomó su dinero de vuelta, no hubieran preguntado esto. Si es así, vemos que todo depende de la voluntad. Esta voluntad no es solamente entre los hombres, sino también del Eterno para los hombres. Como sabemos todos, Él es quien alimenta y sostiene al mundo. Hay personas que reciben su dinero con muy buena voluntad del Eterno, ya que le oran, estudian Torah, cumplen con sus mitzvot. Por eso, por cuanto que les fue dado con amor y con buena voluntad, son bendecidos. Sin embargo, hay personas que reciben mucho dinero de parte del Eterno, pero no reciben bendición en Él. Es decir, tienen dinero, pero no saben explicar cómo se les va tan rápido. Hay veces que ni siquiera llegan a terminar el mes o su semana. Por eso dijo el rey Shlomo, Sadik Ohel Esbo Nefsho Ubed Reshim Taxor. El justo come para saciar su alma, y el estómago de los malvados le faltará. Vemos que la voluntad lo hace todo, y por eso cuando vayamos a dar, debemos de dar en función de lo que nos dio el Eterno. Si sabemos que de todas maneras siempre tenemos que dar, entonces por lo menos hagámoslo con alegría, para que seamos bendecidos. Que sea la voluntad del Eterno que lo que nos vaya a dar sea con buena voluntad, y si fuera poco, entonces que veamos bendición en ese dinero, para que lo utilicemos como si fuera demasiado. En esta parashat vemos que hay un versículo que dice, Lo yikak shahad, el no aceptar sobornos, refiriéndose a que el Eterno no tomará ningún soborno. La pregunta es, ¿acaso se le puede sobornar a Elohim? Se nos enseña que hay personas que piensan que si roban, engañan y mienten, no pasa nada, siempre y cuando donen dinero a la sinagoga o a su congregación. Se creen que pueden comprar o sobornar al Eterno de esta manera. Ellos dicen, Elohim, robamos, pero te dimos dinero, así que estamos a la par. También de nuestras parashat aprendemos cómo el Eterno realmente odia los robos. En los sacrificios está dicho, Adam ki krim mekel, el hombre debe sacrificarlo de lo suyo, es decir, que la ofrenda tiene que ser de su propiedad, ni robado, ni hurtado, ni ganado de mala manera. Así ocurre también con el proceso de los sacrificios de las aves. Ciertos miembros de estas aves tenían que ser quitados antes de ofrendarlas al Eterno, como por ejemplo el buche y el estómago, ya que como las aves vuelan por todas partes y se alimentan de cosas robadas, el Eterno ordenó en la Torá quitarles esas partes que están llenas de robo. Pero como las vacas lo único que comen es de lo que sus dueños les dan, es decir, no roban para alimentarse, entonces sí pueden ser completamente ofrendadas al Eterno sin ningún problema. Entonces vemos que tanto al principio, en medio y al final de nuestra parashat viene nombrada la prohibición del robo. El Eterno odia el robo de cualquier clase, bien sea en los sacrificios o en lo mundano. El pecado del robo es muy grave, tanto es así que cuando una persona roba se le considera como que es un blasfemo en contra del Eterno. A lo mejor se estarán preguntando, ¿no es esto un poco exagerado? Puede ser que este hombre que robó lo hizo por deseo del dinero, pero no porque dejó de creer en Hashem. La respuesta es muy sencilla, pues cuando la persona roba o miente, está pensando que ganará más dinero de lo que le predestinó el Eterno. Eso es un grave error, porque la persona que cree en Hashem con fe completa sabe que el dinero que le pertenece le llegará por buen camino y jamás por caminos prohibidos. Por eso, si roban y mienten, gastarán este dinero en cosas que no tenían previstas, como enfermedades, daños materiales o cuestiones legales, etc. Por eso la primera pregunta que le hacen a una persona después de 120 años es, ¿negociaste con fe? Es decir,
La pregunta está enfocada hacia los negocios fueron hechos con la fe en Hashem, no si los hizo con rectitud, con justicia o con inocencia, sino con fe, porque en los negocios es donde se mide la fe de las personas. En el tratado talmúdico está dicho, de las personas que tengan las manos llenas de robo, que sus oraciones no serán escuchadas. La explicación es que si por un lado robas a los demás, entonces ¿para qué oras? Desafortunadamente hay muchas personas que desconocen la gravedad del robo y hay quienes piensan que robar no tiene problemas. Esto es un gran error, porque está escrito que el robo está prohibido porque se profana el nombre de Hashem, y el profanar su nombre implica uno de los castigos más graves. Para resumir, debemos de saber que debemos ser fieles con el Eterno, saber que Él nos mandará lo que nos corresponde sin necesidad de robar, mentir. Y si por error nos llega algo a nuestras manos que no nos pertenece, inmediatamente se lo tenemos que devolver a su dueño. Que sea la voluntad de Hashem que nos guarde de cualquier robo de dinero impuro y que siempre hagamos negocios con fe completa y con mucha bendición. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas.